como fuente supuestamente a los medios de comunicación, manejan un montón de trolls y cuentas falsas, utilizan el Power 110 para hacer una guerra sucia y solamente responden con guerra sucia y guerra sucia y guerra sucia. ¿No es cierto? Es la única respuesta del Ministerio de Gobierno, del órgano ejecutivo. A nivel parlamentario, los diputados de las bancadas de oposición no ejercen su función fiscalizadora. Es decir, no es normal que a un ministro se le postergue una interpelación 9 meses. ¿No es cierto? Es decir, no hay fiscalización en los hechos. Veremos ahora si he escuchado que algunos diputados estaban interpelando, así sea simbólicamente, al vicepresidente, a ver si logran hacerle hablar por vía de la interpelación, aunque creo que es políglota porque está callado en 7 idiomas, igual que el presidente, sobre este tema. ¿No es cierto? Entonces, esperemos que los diputados del MAS y algunos compañeros del MAS que me mandan mensajes y me dicen, compañero, ¿por qué denuncia? ¿Lo está dañando al gobierno? No. La protección al narcotráfico está apuñalando a las instituciones del Estado plurinacional. Gracias por la aclaración. La protección del narcotráfico está generando las condiciones para desestabilizar, no a un gobierno, al Estado plurinacional. Por eso quiero alertar acerca de la desinstitucionalización de la policía. Primero, que la denunciamos al extremo de decir que la CERTN ya no es un dispositivo de lucha contra el narcotráfico. El Ministerio de Gobierno, que yo me permito declararlo ministerio fallido. Ustedes saben que la tesis del Estado fallido hace referencia a una entidad que ha perdido absolutamente toda capacidad de control de cumplimiento de sus funciones. El Ministerio de Gobierno es un ministerio fallido. El Ministerio de Justicia está... Si tienen preguntas, pueden hacer. Presentando en estos audios. Ustedes me dicen nomás si tienen preguntas para que yo las haga. Judiciales. Y eso cuoteo, ¿en qué deriva? En la impunidad, en que se tuercen los procedimientos, en que no se esclarecen los hechos de corrupción. Espérame un rato, ahorita te voy a hacer ingresar el perico. Informar a ustedes. Don Carlos, una consultita. Don Carlos, usted dice que el narcotráfico ha penetrado en instituciones del Estado. ¿Esto representa de que se puede hablar de un narcoestado en el país? No, no todavía por lo siguiente. Que estamos en camino, sí, ese es un riesgo. El narcoestado no es la penetración del narcotráfico a algunas instituciones del Estado. Ese es un Estado corrupto. Es un Estado que puede tener más o menos grado de corrupción. El narcoestado es otro Estado que se construye paralelamente al Estado. Es un Estado oscuro, es un Estado peligroso, mafioso. Es un Estado que controla territorios, desaloja el Estado, chicos, por favor, para que más gente lo vea. Controla poblaciones locales. La población local depende de la actividad laboral y económica que genera el narcotraficante. Articula la criminalidad y la regula. Luego, el narcoestado aplica su propio sistema de justicia. Ellos han inventado, o han desarrollado, diríamos, las modernas expresiones del sicariato, por ejemplo. El narcoestado luego tiene sus mecanismos propios de dinamización de una economía criminal. El narcoestado además se potencia logísticamente muy rápido porque no tiene que hacer contrataciones vía licitación, no tiene que convocar comisiones calificadoras para adjudicar un contrato de obras y servicios. El narcoestado es más rápido porque no es burocrático, tiene más plata, compra medios de comunicación, armas, camionetas, aviones, dispositivos técnicos. Entonces su potenciamiento es mucho más acelerado que la capacidad que tiene el Estado para sincronizarse. Primero, por favor, ¿no es cierto? Y el narcoestado es una estructura paralela que luego subordina al Estado y lo arrodilla. Eso sucedió, por ejemplo, en Colombia, el año 1991, cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Esa Constitución fue viabilizada una vez que el narcoestado de los cárteles había
constatado que se prohibía expresamente la extradición de nacionales por razones de narcotráfico. Sí, voy a preguntar, pero ustedes díganme que son varios que están queriendo preguntar. Se está viendo esta situación. ¿Quiénes son responsables? Inmediatamente hay una cartera de Estado que se ha descuidado o hay un pacto de caballeros que se puede ver. ¿Qué es lo que usted ve como es? Déjense los periodistas preguntar y voy a preguntar después. La plataforma de protección al narcotráfico se la ha articulado básicamente a fines del año 2019. Y obviamente se ha procedido a la sigamos compartiendo, por favor, sigamos compartiendo. Debilitamiento de la escuela de garras, se ha distorsionado y desactivado el funcionamiento pleno de los programas AIRCOP y contenedores, que ahora formalmente están ahí puestos, ¿no es cierto? Pero yo dudo que, por ejemplo, Naciones Unidas tenga un monitoreo técnico de control de espacio aéreo que tenía que tener como base Brasilia y tenía que tener sus comandos de enlace en Bolivia, en Perú y en los demás países. Se ha eliminado el programa de control del laboratorio de lavado de dinero que estábamos implementando con Brasil y no se han implementado los dispositivos tecnológicos que habíamos establecido. De esto tiene... Soy Viva, pueden criticar a Viva, no se preocupen, voy a cambiar en teléfono. Que no los presente la comunidad internacional. En primer lugar, fue la gestión de Murillo, ¿no es cierto? Y hay un informe al respecto, porque ustedes recordarán que un cisterna que es escaneado en... Voy a preguntar, pero primero dejemos hablar a los periodistas. Charaña, es escaneado en Charaña, pero recién se da cuenta de su existencia y desaparece la mitad de la droga 10 días después. Cuando yo era ministro, la droga incautada debería ser incinerada de manera inmediata, convocando al fiscal asignado al caso y convocando a la prensa y convocando la participación en calidad de veedor de Naciones Unidas. Habíamos establecido una resolución ministerial que máximo en 72 horas, por razones de distancia, debería ser incinerada públicamente la droga. Pero ahora mismo, en esta gestión, en San Borja, ¿no es cierto?, desapareció un gran cargamento de droga y luego todo Orondo salió un certificado como en caso del triple asesinato, ¿no es cierto? Entonces, obviamente estamos en presencia de unas entidades, policía, fiscalía, justicia, ministerio de gobierno, directamente encargadas que no cumplen su función, están protegiendo al narcotráfico. Esto se arrastra desde la anterior gestión y esto se tapa con algunos opositores por acuerdos políticos de impunidad. ¿Por qué se pide esas pericias, don Carlos? ¿Por qué se pide esas pericias en favor de esta policía? ¿Tiene antecedentes? ¿Es conocido? ¿Él habría actuado con relación con el narcotráfico? Porque se están especulando muchas cosas. Primero, anoche, por fin, ingresa la FELCN a esta pista, que yo le he denominado Mondaca 2, porque resulta que cuando se interviene Mondaca, dizque que hicieron las pruebas de narcotest, y luego dice que más de 1000 policías fueron sometidos a la prueba del polígrafo. Pero resulta que el principal, el investigador estrella de todos los casos, había reprobado el polígrafo. Y los otros, estoy hablando de Aparicio, y los otros no se habían presentado al polígrafo. Entonces, realmente, claro, se la pueden charlar a cualquiera, pero no a mí, porque en esto he aprendido bastantes años, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo pido por lo menos 10 exámenes técnicos científicos para esclarecer la muerte del policía? Porque anoche salta el escándalo de que lo que habíamos denunciado hace varios días atrás, de que había una pista que estaba operando con vuelos irregulares desde Guarnes, resulta que se confirma in situ. Y esta mañana, en la madrugada, aparece un policía muerto, ¿no es cierto? Y resulta que hay versiones contradictorias acerca de cuáles eran las funciones que estaba cumpliendo este policía.
Unos dicen que trabajaba en aeropuerto, que estaba precisamente a cargo del control de drogas en el aeropuerto, en migración. No queda claro. Entonces, obviamente, esta sincronización de las cosas nos lleva a sospechar. Sobre los audios de su gestión de ministro de gobierno, las denuncias que usted realiza ahora suenan muy parecidas a las que hacían políticos de oposición, tanto a organismos internacionales que trabajaban en cooperación cuando usted era ministro de gobierno. ¿Por qué ahora todo esto sí parece verídico y en su gestión no? Porque hay un elemento fundamental, ¿no es cierto? En mi gestión, la superficie de cultivos de hoja de coca bajó a 20.200. En mi gestión, 4 organismos internacionales, Naciones Unidas, GIFE, un reportaje del New York Times y otros organismos regionales tomaron como modélica la lucha nuestra. Y por eso los países vecinos decidieron instalar el CERIAN, que fue una propuesta nuestra, en Santa Cruz, en Bolivia. Porque en mi gestión cayeron 11 peces gordos del narcotráfico internacional y 9 cabecillas de clanes familiares bolivianos, más 10.000 personas que habían intervenido en diferentes eslabones de la cadena. Porque en mi gestión, ¿no es cierto?, habíamos aprobado un decreto supremo para establecer un monitoreo y un rastreo satelital de los vuelos de avionetas que luego dejaron sin efecto. Y porque en mi gestión, las personas que fueron denunciadas, policías, según el exministro de gobierno, su gestión era modelo, ¿no? Soy el único ministro seguramente en los últimos 20 años que ha metido preso a un presidente de un tribunal de justicia departamental, a un fiscal de distrito, a jueces, a fiscales, a abogados, a funcionarios jerárquicos de ministerios. En el caso Costreiser, ¿no es cierto? Fue en mi gestión en que Limarogo fue aprendido, Castedo fue aprendido, Rea, Candia. Fue en mi gestión en la que, sobre todo, trajimos investigadores extranjeros especializados, ¿no es cierto? Porque no teníamos nada que ocultar. Pero no ocurrían sicariatos. Un matutino de circulación nacional ha publicado 22 sicariatos en la gestión 2021. 22 sicariatos. 22 sicariatos no se han producido en 7 años que yo he sido ministro de gobierno. Y se han producido solamente el año 2000. Estoy haciendo una encuesta, chicos. ¿Le crees el exministro Romero a lo que está firmando, sí o no? Muchas gracias. Don Carlos, una consulta. El audio que usted ha presentado ahora, ¿de quién es la voz? Y usted dice que el Ministerio de Justicia se dedica a cuotear en los cargos judiciales. Porque es el viceministro de Justicia y los integrantes del Consejo de la Magistratura, como ustedes van a poder escuchar. Ministro, Marvin Molina es doctor, el que habla con el viceministro Chile. No sé los nombres de las personas son audios diferentes, porque antes se habían presentado unos audios que involucraban, creo, a miembros del Consejo de la Magistratura. En este caso estamos hablando del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, con miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora, los nombres del Consejo de la Magistratura no lo sé, pero es el viceministro en actual ejercicio. Ministro, ¿por qué usted considera que el ministro de Gobierno da bastante énfasis al ámbito político, con todo el tema de la detención de Camacho, etcétera, pero pareciera elude estos temas de narcotráfico? Lo que pasa es que cuando uno se menciona en el tema del narcotráfico, no puede salir más. O sale muerto. O sea, ¿él se metió en el narcotráfico? Yo presumo que sí, porque resulta que todas las actuaciones que hace este ministro son absolutamente en contravención. Viceministro de Justicia. Es decir, quiero ver qué va a pasar con el informe del policía y quiero ver también qué va a pasar con la audiencia del señor Nayar en Santa Cruz, cuál va a ser el resultado de la audiencia. Y luego lo voy a correlacionar con otros hechos que van a ser sorprendentes. Es decir, la cosa está muy clara. Los organismos internacionales
lo han destacado. La superficie de cultivos de hoja de coca en Bolivia está en más de 30.000 hectáreas, independientemente de que además ingresa coca de contrabando del Perú. Pero además, los organismos internacionales, JIFE particularmente, a diferencia de nuestra gestión, en que fue un sujeto de felicitación internacional en reiteradas oportunidades, tal como se encuentra documentado en la propia prensa, resulta que JIFE ha dicho en el último tiempo, en Bolivia, por cada tonelada de droga que se incauta, circulan libremente 9 toneladas. ¿No es cierto? Entonces esto es gravísimo. Doctor, usted cuando dice uno cuando entra no puede salir, ¿a qué nos está dando a entender con eso? Un ministro que hace acciones... Claro, si llegó a acuerdos, si extorsionó, si se metió con una persona, no va a salir más en su vida. ¿No es cierto? Las personas que denunciamos y hablamos fuerte, así nos mandan amenazas. En algún momento yo se las a reconocer también. Es porque a nosotros no nos pueden hacer nada. ¿No es cierto? Pero cuando alguien se involucra, llega a acuerdos, extorsiones, protecciones y no sé qué cosas, está fregado el resto de su vida. Y eso pasa con un político, con un civil, con un policía, con un periodista, con el que sea. En este caso, tenemos sospechas, tenemos todos los indicios para pensar, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, que hay una protección grosera al narcotráfico en Bolivia, y esta protección opera fundamentalmente desde el Ministerio de Gobierno y algunas fiscalías de distrito especial. Entonces hay una denuncia del exministro de Gobierno que dice que esta relación de narcoestado es con el Ministerio de Gobierno, pero de todo también denuncia un audio de un viceministro del área de justicia. El director de la PCN, Maximiliano Dávila, ha indicado que... Voy a subir el video, no se preocupen, en audio lo voy a subir un rato. ¿Qué podrá decir Dávila? No se preocupen, ¿ya? Voy a subir el audio en un rato, no se preocupen. A su ministerio cuando usted era autoridad. Bueno, yo soy el más entusiasmado con la posibilidad de que el coronel Dávila haga una presentación pública de sus argumentos, de sus exposiciones, de sus documentos, que ha anunciado su abogado, porque su abogado ha dicho que ellos van a demostrar que su cliente es supuestamente inocente y que van a demostrar que seguramente uno tendría que deducir. Esto era parte de alguna estratagema. Pero fíjense, detienen a Dávila, lo imputan por legitimación de ganancias ilícitas. Dávila está imputado por narcotráfico. No. Luego, piden una recompensa, ofrecen más bien una recompensa de $5 millones desde Estados Unidos para quien presente elementos probatorios que involucren a Dávila contra el narcotráfico. O sea, ¿cómo es esto? Es una pantomima. Luego dicen que el teléfono que utilizan para difundir la oferta de recompensa es utilizado para otras comunicaciones en las que yo demostré públicamente. Se hace referencia a los 3 dispositivos móviles que fueron robados a Evo Morales para tratar de implantarle pruebas. ¿No es cierto? Entiendo que sin éxito esa estratagema. Luego, se señala que Dávila habría sido visto cuando despega el narcojet de Guayaramerí. Pues bien, ¿quién era el investigador del caso? Del caso del narcojet. ¿Ustedes saben quién era el investigador? El capitán Aparicio. ¿Quién es el investigador de Mondaca? Aparicio. ¿Quién es el investigador de los aviones de San Borja? Aparicio. ¿Quién es el investigador de la droga que desapareció en San Borja?
Aparece. ¿Quién es la persona que aparece, desaparece, aparece, entrega a Nayar? Aparece. Estaba con Nayar. ¿No es cierto? ¿A quién le pide Nayar el día del triple asesinato, el 21 de junio del 2022, en Porondo? Cuando le pide a Rodrigo González, su abogado, que llame al general para que arregle, estamos en una situación terrible. Voy a hacer un resumen rapidito. El ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, de la gestión de Evo Morales, ha denunciado públicamente un audio en el cual un viceministro dentro del Ministerio de Justicia, ojo, hay que verificar quién es, estaría de alguna forma u otra hablando, revelando datos sobre el narcoestado en Bolivia. En este caso está apuntando sobre todo al Ministerio de Gobierno. Listo, voy a estás bien, cuídate. Han sido devueltas las ambulancias, ¿no es cierto? Y si hay otra tipología, incumplimiento de deberes, que sigue el proceso. Pero por el tema de daño económico al Estado y de ganancia fiscal, lo cerraron el caso. Ahora fíjense, un chasis de una ambulancia de Potosí está registrado entre las movilidades secuestradas a Nayar en el proceso del triple asesinato. Es decir, ¿cómo puede ser que el vehículo que había sido nacionalizado a nombre de Nayar formaba parte del lote de ambulancias de Potosí? Y el caso lo cerraron en Potosí. Si ustedes investigan un poquito, se van a llevar varias sorpresas. ¿Cómo es posible que la empresa que importó las ambulancias utiliza el NIT de una empresa constructora de Tarija? ¿Ah? Y el titular de la empresa constructora de Tarija es una persona multimillonaria en este país. Da para una investigación especial. ¿De quién se Don Carlos, El señor Walter Arce. Don Carlos, son muchas denuncias que ha presentado hasta la fecha, los hechos en esta conferencia de prensa. ¿Va a presentar alguna documentación? ¿Va a presentar la denuncia ante el Ministerio Público? No, ustedes son mejores interlocutores para transmitir las denuncias. La única manera de, en este estado de pacto por la impunidad que estamos viviendo en Bolivia, la única manera que tenemos para defendernos como población es presentar las denuncias ante la prensa nacional y yo no distingo, es decir, puede estar involucrado el que esté involucrado. Para mí eso es absolutamente secundario, ¿no es cierto? O sea, esto no es ni estrategia electoral, ni cálculo político, no quiero ser ministro, no quiero ser en el futuro un político que se vuelve autoridad. Esto no es político, esto es responsabilidad ciudadana. Y si esa es la razón, don Carlos, ¿por qué no presenta la denuncia ante el Ministerio Público, más allá de los medios? Porque resulta que en el Ministerio Público todo se pierde, se queman los expedientes, no avanzan los procesos, se los roban los expedientes. Entonces, mejor es presentarlo a ustedes, porque ustedes no los van a quemar las denuncias, las van a hacer internacionales inclusive. Pero no hay documentación que respalde todas estas denuncias. No, pero yo les voy a pasar, pero fíjense, pues yo todo lo que he presentado lo he sustentado de manera probatoria y sí voy a presentar toda mi documentación a los organismos internacionales. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está, chicos, ya ha dado su conferencia de prensa larga, el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero. Esto ya no puedo grabarlo, chicos.